el presente video permite seleccionar el regulador según la tecnología PWM o MPPT y seleccionar el inversor adecuado para nuestra instalación fotovoltaica aislada. Iniciamos. Para la tecnología regulador PWM se requiere conocer lo siguiente. Para el número de módulos en paralelo, la corriente máxima del regulador dividida entre un factor de 1.25 multiplicada, ¿por qué? Por la corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico. Para el número de módulos en serie se requiere el voltaje máximo del regulador dividido entre el voltaje en circuito abierto máximo del módulo fotovoltaico. ¿Cómo se obtiene esto? Con lo siguiente. Se requiere conocer ¿qué cosa? El voltaje en circuito abierto del módulo fotovoltaico, el coeficiente térmico del módulo fotovoltaico y la temperatura mínima del ambiente para la zona de desplazamiento. Respecto a la tecnología MPPT, a diferencia de la PWM, esta permite aprovechar aprovecha más la generación, bien, hasta un 10%. Continuando, la tecnología esta pues agrupa una cantidad mínima. Esta tecnología permite agrupar bajo estas dos fórmulas que vemos aquí, MPPT mínima y máxima, un rango mínimo y máximo de paneles. La cantidad que vamos a seleccionar nosotros debe estar dentro de este rango y de acuerdo a nuestras condiciones de nuestra carga eléctrica. Ahora, si vemos esta ecuación, para el número máximo de módulos en serie vemos VMPPP max y para el mínimo vemos VMPPT mínimo. Estos dos datos son los proporcionados por el regulador. Respecto a VMPPP SEN, el cual se encuentra en ambas ecuaciones, hace referencia al voltaje en el punto de máxima potencia bajo condiciones estándar de medida. Respecto a la cantidad de módulos en paralelo que va a tener la configuración MPPT, se obtiene mediante esta división. Vemos la corriente máxima que va a tener el regulador dividida entre la corriente en el punto de máxima potencia de cada módulo. SEN, como se mencionó, es condiciones estándar de medida y hace referencia a 1000 watts metro cuadrado. Seguimos. Para seleccionar el inversor, como ya se mencionó, hay que diferenciar algo, las configuraciones que en la actualidad existen. Bien, puede combinarse un regulador y conectarse aparte con el inversor, que en total esto hace dos equipos, obvio. Pero en la actualidad, ¿qué existe? Existen inversores que cumplen la función también de regulador. Se pueden denominar inversor regulador, inversor cargador, pero es un solo equipo que cumple dos funciones: regular y convertir. ¿Qué cosa? La corriente. ¿En qué? De corriente directa en alterna. El inversor, como se dijo, aparte de permitirnos convertir la corriente continua en alterna, es requerido, no siempre, ya que existen usuarios de pequeños consumos en los cuales simplemente con un regulador que entregue la corriente continua para sus luminarias, simplemente es un sistema completo sin inversor. El inversor es de acuerdo a la carga, a nuestros artefactos. ¿Bien? ¿Qué decimos del inversor? Bueno, algo obvio. Para la configuración de un regulador PWM y un inversor, miren, PWM más un inversor, es requerido que ambos equipos tengan la misma tensión de trabajo, es decir, 12, 24, 48. Esto es diferente a la situación si encontráramos un inversor MPPT, un inversor cargador MPPT. Bien, para este caso el voltaje mínimo y máximo son los siguientes. Sencillo.
Otro detalle, que el inversor para consumos inferiores a 500 watt hora, la conexión es directa a la salida del regulador. Caso contrario, para consumos mayores de 500 watts hora día, en los cuales la conexión va a ser a partir directamente de las baterías hasta el inversor. Muy diferente de los bornes del regulador hacia el inversor. Vamos a ver dos ejemplos. En el primer ejemplo vamos a ver una configuración de un regulador PWM más un inversor. Y en el segundo ejemplo vamos a ver un inversor cargador del tipo MPPT. Iniciamos. Estos parámetros que usted ve son datos de placa, de módulos que puede visualizar en cualquier catálogo. Los parámetros pueden variar, pero al final el proceso de cálculo que usted ve es el mismo. Menciono que estas ecuaciones usted las puede obtener escribiéndonos un correo a jcpsalazar17@gmail.com o visitando nuestra página de Facebook @tealambayeque. Seguimos, bajo estos parámetros que va a tener nuestro módulo, vemos el voltaje circuito abierto, el voltaje en el punto de máxima potencia, la corriente en el punto de máxima potencia, la potencia pico del módulo. Este dato no es requerido, solo lo he mencionado. La corriente de cortocircuito y el coeficiente para el voltaje de circuito abierto. Bien, y la temperatura mínima, que para este caso se considera 17 grados. Respecto a los parámetros del regulador, tenemos que el voltaje máximo es 55 voltios y el voltaje, la corriente del regulador es de 40 amperes. ¿Qué se obtiene? Lo siguiente. ¿Cuántos módulos en paralelo puede máximo agrupar este regulador bajo los parámetros de este módulo? 5.62 en paralelo. ¿Cuántos en serie pueden ir de estos módulos? 1.17. Ahora, respecto al voltaje máximo, el voltaje de circuito abierto máximo que se obtuvo fue de 47.5. Estos parámetros finales los resultados se obtienen bajo estas ecuaciones que usted ve. Del PWM, obviamente. Respecto al inversor, como se sabe, es requerido primero que cosa conocer nuestra demanda eléctrica. Por ejemplo, un colegio para una zona rural es adecuado con elegir un inversor que soporte una demanda máxima de 1 kilowatt. Debe convertir la corriente 24 voltios CC que va a entregar nuestro regulador en cuánto? En 220 voltios AC, corriente alterna. Simple. Vamos a ver ahora un ejemplo. Pero para una tecnología MPPT. Acá vamos a colocar cuáles son los parámetros del regulador inversor. Este ya es el ejemplo 2. Inversor regulador, así se le denomina. O también inversor cargador. Ahora, los parámetros del regulador inversor. Vemos los parámetros de entrada para el regulador inversor, en los cuales nos dice la corriente, el voltaje máximo MPPT es de 75 voltios, el voltaje MPPT mínimo es de 15 voltios y la corriente que soporta este inversor regulador es de 40 ampere hora. Bajo estos parámetros obtenemos los siguientes resultados.
Bien, bajo los parámetros mencionados del regulador y con los mismos parámetros del módulo fotovoltaico se obtiene que el número de módulos MPPT en serie máximo van a ser 2.03 y el número mínimo es 0.41, lo cual puede traducirse en que o bien se conecta uno o dos módulos fotovoltaicos. La cantidad en paralelos de este módulo va a ser un máximo de 7.02. La demanda eléctrica que seleccionamos para nuestro inversor cargador es de 1 kW y obviamente la corriente alterna, su valor va a ser de 220. Como vemos, la principal diferencia entre inversor regulador y dos equipos, bien, que cumplan estas mismas funciones de uno solo, es que integramos múltiples funciones en un solo equipo, lo cual hace sencillo la manipulación para un usuario de zona rural. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Continuamos los próximos videos con cableado, sistema de protección y rentabilidad. Muchas gracias.